Ya que el presidente ahora la trae contra otra vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya que la trae en contra de la presidenta, de la nueva presidenta de la Suprema, contra Norma Piña. Vaya que quiere armar en la discordia interna, porque hoy todavía dijo que Norma Piña está trabajando en contra casi de todo y no que el señor Arturo Saldívar. Ese sí era lo máximo. Bueno, la imagen es que Arturo Saldívar era como el ve y dile o el perrito faldero del presidente. Ese era lo que se comentaba dentro de la Suprema Corte de Justicia. No lo digo yo, pero varios ministros veían al presidente entonces, Arturo, y hacían guau guau. La verdad, les daba mucha pena tener un presidente de la Suprema Corte, el líder, el jefe de un poder federal, pues tan sumiso ante el presidente de la República. Y hoy que dale otra vez, porque, a ver, Luis, yo creo que el presidente, que no es abogado, tampoco se ha molestado nunca en estudiar un poco de derecho, qué es el debido proceso, qué es todas estas cosas, porque él dijo algo que me llamó mucho la atención. Son muy, como que quieren obedecer al pie de la letra a los jueces. Oye, cuando depende que te vayas a la cárcel o no, quieres que el juez sea muy meticuloso. Por favor, cuando te pueden multar, cuando te pueden fastidiar la vida, quieres que un juez sea muy meticuloso, porque si no lo es, te puedes ir a amparar y pelear contra este juez. Sí, sí, una de las declaraciones que hace hoy en la mañanera es precisamente eso que tú dices. Acusa a los jueces de ser formalistas, de ser muy formalistas, ¿no? Y considera que eso es para proteger a las cúpulas, a las No, élites. es para proteger a cualquier ciudadano. Claro, Por claro, amor de Dios, exactamente. ya chole con las cúpulas. En serio, se va a agotar el Y, discurso si siguen eso, pero en fin, tal vez yo esté equivocado y él tenga toda la razón. A ver, y, y todo empezó porque un juez concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas, al panista Cabeza de Vaca. Es correcto, y le preguntaron en la mañanera su opinión sobre este amparo en el contexto de varias decisiones que han sucedido en las últimas semanas, sumando, por ejemplo, la de Rosario Robles, la suspensión que otorgó el ministro Pérez Dayán, y utilizó este amparo concedido al exgobernador Cabeza de Vaca para arrancarse nuevamente a declarar en contra del Poder Judicial, puntualmente en contra de la ministra presidenta. En alguna parte de su declaración, él señala que en el periodo de Saldívar estaban más vigilados los jueces, que se les tenía ahí sometidos a una vigilancia y que el Consejo de la Judicatura no sirve para nada porque no ha procedido en contra de ninguno de estos jueces. Y a mí me llamó la atención las declaraciones porque se suman a lo que el pasado viernes la Fiscalía General de la República anunció mediante un comunicado donde daba a entender que iban a denunciar en la vía penal al juez que liberó a Rosario Robles. Que Y uno tal realmente, vez... a ver, tú no puedes denunciar a un juez por una decisión a menos que demuestres que esa decisión fue debida a un acto de corrupción. Exactamente, exactamente. Y O sea, es para que increíble porque los diputados pueden decir y de hacer y deshacer y estupidez y media y hasta aprobar leyes que van contra la Constitución y nadie dice nada. sí, sí. Y para quienes nos ven y nos escuchan, que entiendan por qué la importancia de tener una prohibición en rango constitucional que impida juzgar a los jueces por sus decisiones, pues es una cuestión de acceso a la justicia. Si nosotros tuviéramos jueces que no tuvieran esa protección, esos jueces estarían sometidos al control político, ¿no? Cualquier decisión que fuera políticamente relevante. A ver. Así estuvieron sometidos durante décadas. Claro, Tampoco claro. pienses de que, ay no, y todavía hay muchos jueces que están sometidos al control político, fundamentalmente en los tribunales de los estados. De los estados, claro, Por claro, favor, porque ahí hay menos el Tribunal de garantías. Justicia de la Ciudad de México, tú hablas con cualquier litigante y te dice que trabajan para la jefatura de gobierno. Sí, no, y yo puedo dar cuenta lo mismo acá de mi estado y de otros estados donde me ha tocado litigar, que los poderes judiciales locales donde hay menos garantías para los jueces,
están sometidos a mayores presiones externas por parte del poder político. A ver, entonces, pero ahora la gente realmente no entiende. A ver, ¿por qué le dan un amparo al gobernador? ¿Por qué declararon que era más inocente que la guadalupana a Rosario Robles después de que se chutó cuántos años en la cárcel? ¿Por qué después de 10 años de prisión a Raúl Salinas de Gortari dijeron, es bien bueno, nunca hizo nada malo? La gente no entiende y la gente se enoja, ¿eh? Es importante aclararles que el juez simplemente tiene que calificar si una persona es culpable o inocente con las pruebas que le aporta la parte que está acusando. ¿Quién es la parte que está acusando? La fiscalía. Si la fiscalía no le aporta pruebas a un juez que demuestren más allá de todo razonable que una persona es culpable, no se le puede condenar como culpable. Bueno, no se le puede, pero a ver, supuestamente el juez de control, que es sobrino de Dolores Padierna, se le hizo que era bien culpable la señora Robles y la refundió en la cárcel. Pero la refundió como una medida cautelar. Acuérdate que todavía no estaba condenada. O sea, la prisión preventiva en la que estaba Rosario Robles era una medida cautelar antes de que se le juzgara. Ahorita ya se le juzgó y se determinó que los elementos que tiene la fiscalía para acusarla no acreditan delitos. Sí acreditan faltas administrativas, pero no delitos, que hay que hacer una distinción. Oye, no quiere decir que ¿y quién le regresa los años de vida perdidos? Porque por una falta administrativa no te deberías ir a la cárcel. Sí, sí. Y ¿sabes qué, Eduardo? Así como le pasó a Rosario Robles, hay muchos mexicanos en el país que porque, como el presidente considera que los jueces no tienen que ser tan rigoristas, pues muchas veces están en la cárcel precisamente por flexibilizar las reglas que están para protegernos a todos nosotros, bien, no nada más bien. A los políticos. Guillermo, obviamente quienes fallan mucho son los ministerios públicos, sean de la Fiscalía General de República o de las fiscalías de los estados, que generalmente trabajan con las patas. Pero a ver, el presidente es muy riguroso, ¿no? El buen juez, ahora sí que el buen juez por su casa empieza. El gobernador de Tamaulipas es de Morena y está trabajando con el fiscal, con el presidente del Tribunal de Justicia y con varios dirigentes de organismos públicos de cabeza de vaca, cuando él puede solicitarle al Congreso del Estado que se haga una votación para quitarlos. Y el que era el jefe de gabinete de cabeza de vaca, hoy es coordinador de asesores de una gobernadora de Morena. Entonces yo creo que el presidente tendría que empezar por pedirle a su gente que sean congruentes, ¿no? No, pero el presidente ya ha pedido, ¿no te acuerdas que pidió que despidieran a todos los que habían trabajado con García Luna? Sí. Pues ahí están trabajando en el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de estados. No le hicieron caso. Hay que empezar por poner el ejemplo, ¿no? Marco. Es algo que hemos tenido durante muchos años, prácticamente toda la vida institucional de nuestro país. Ese famoso equilibrio de poderes, esa independencia no se ha dado, ¿no? El legislativo siempre ha estado sometido, salvo casos, excepciones donde la oposición ha tenido mayoría, pero pues lo vemos todos los días, ¿no? Pues también estaba sometida, no nos hagamos. Cuando el PAN gobernaba, los diputados senadores del PAN así, sí, con excepción de Fox, porque los panistas traicionaron a Vicente Fox, hay que decirlo. Y digamos, en la era priista final también hubo ciertos grados de independencia, pero el Poder Judicial, parte del problema de que definitivamente tenemos pocos elementos que acrediten su independencia, es la opacidad que existe. Prácticamente los ciudadanos no sabemos qué sucede en los temas judiciales, no sabemos los tiempos, las prioridades, las razones, cierto. No sabemos los resultados de los dictámenes de los jueces, etcétera. Poca información se tiene al respecto y esto abona esa desconfianza, ¿no? A ver, Luis, el presidente ha dicho que la corrupción es como barrer escaleras, de arriba para abajo. Lo que se tiene que transformar, en primer lugar, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después vaya para abajo, según la idea del presidente. Si la Suprema Corte está demostrando independencia de criterios y no se está dejando someter, ¿por qué no lo quiere el presidente si él dice que hay que barrer de arriba para abajo? Claro, claro. A él le incomoda precisamente una Suprema Corte que sea independiente, que sea autónoma. Y yo considero que esta campaña que nuevamente se emprende en contra del Poder Judicial, pues se da en el contexto de una decisión importantísima que se viene en el seno de la Suprema Corte,
que es la decisión de si la reforma electoral es constitucional o no. Someter una presión antes de esa decisión a la Suprema Corte claramente tiene por objetivo de alguna otra manera mermar el criterio de los... Entonces también hay que criticar a los que organizaron el plantón en el Zócalo el domingo, porque algunos dicen que la verdad no era para no aprobar o no aprobar el plan B, que se plantaron ahí enfrente de la Suprema Corte para presionar a los ministros. Pero sinceramente, Eduardo, yo creo que hay una diferencia entre lanzar conjuras desde el púlpito presidencial que lanzarlas desde la calle como ciudadano. Creo que la diferencia... Si tú eras ministro y vieras a 100,000 personas afuera, quién sabe. En fin, vamos a los mensajes, regresamos.